En el capítulo 3 del programa de Introducción a la Economía analizamos el tema elasticidades. Vamos a empezar con la elasticidad precio de la demanda, que analiza cómo cambia la actitud del consumidor cuando varía el precio de un bien. Es decir, que es una medida para analizar el cambio en la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio. El precio puede aumentar o disminuir, y cuando todas las demás influencias sobre los planes de los compradores permanecen constantes, es decir, cuando el ingreso del consumidor, los gustos y preferencias y los precios de los demás bienes no cambian. ¿Cómo se analiza esto? La elasticidad precio de la demanda es una medida que analiza la variación porcentual de la cantidad demandada con respecto a la variación porcentual del precio del bien. En la 2 sería la cantidad final que el consumidor compra después del cambio del precio, y la 1 la cantidad que el consumidor compraba antes del cambio de precio. El precio 2 sería el precio nuevo y el precio 1 sería el precio anterior. Entonces, al dividir por la cantidad y dividir por el precio, lo que se hace es una medida que se le saca el efecto precio y el efecto cantidad, y nos queda una medida que analiza cómo reacciona el consumidor ante el cambio en el precio. Entonces, la primera parte de la fórmula se llama variación porcentual de la cantidad demandada y la segunda variación porcentual del precio. Está multiplicada por un menos 1 para interpretarla, que se lee en valor absoluto. Cuando damos los resultados de la elasticidad, nosotros sabemos que por la ley de la demanda, siempre si hay un aumento del precio, la cantidad demandada disminuye, y si hay una baja del precio, la cantidad demandada aumenta. Entonces siempre esta medida nos va a dar negativa. Entonces, si nosotros la multiplicamos por un 1, la vamos a leer en valor absoluto o en positivo. Posibles resultados que nos pueden dar. Uno es que la elasticidad precio nos dé 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda es perfectamente inelástica para el consumidor. Para que pase esto, la parte de arriba de la fórmula tiene que dar 0, es decir, que la variación porcentual en la cantidad demandada es 0. Nos puede dar un valor entre 0 y 1, es decir, va a ser mayor que 0 y menor que 1. Ahí decimos que la demanda es parcialmente inelástica. Se trata de bienes que el consumidor compra habitualmente, por ejemplo, o tiene que consumir habitualmente, por ejemplo, en un hogar la energía eléctrica, el combustible, los alimentos tienen este tipo de elasticidad. Que la elasticidad precio nos dé 1, decimos que la demanda es unitaria. Para que pase esto, las dos partes de la fórmula deben ser iguales, es decir, que la variación porcentual del precio y la variación porcentual de la cantidad demandada deben ser iguales. Nos puede dar un valor mayor que 1. Esto quiere decir que la demanda para el consumidor es parcialmente elástica. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la fórmula nos permite obtener una relación en la cual la variación en la cantidad demandada es mucho mayor que la variación en el precio. Es decir, que acá el consumidor reacciona mucho ante un cambio en el precio, tanto sea a la baja como al aumento. Se trata, por ejemplo, de bienes como, por ejemplo, la ropa, que tienen este tipo de elasticidad, los cosméticos, las salidas fuera del hogar. Y nos puede dar infinito. ¿Qué quiere decir? Para que la fórmula, cuando nosotros aplicamos, nos dé infinito, quiere decir que la variación en el precio es 0. Para que pase esto, finalmente son materias primas. Los dos extremos en este serían bienes muy necesarios, por ejemplo, un medicamento indispensable para la vida, y esto puede ser un bien, una materia prima, por ejemplo, el trigo, la soja, el maíz. Determinantes de la elasticidad precio. Hay una relación entre los bienes necesarios y los bienes de lujo. Habitualmente decimos que la demanda de bienes necesarios suele ser muy inelástica, los bienes que el consumidor necesita para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, los alimentos, servicios del hogar, por ejemplo, luz, gas, suelen ser bastante inelásticos. Mucho más elásticos son los bienes de lujo, porque el consumidor reacciona mucho cuando tiene más ingreso, ¿no? Cuando están mejor económicamente los puede comprar. Entonces, esta suele ser bastante más elástica. La existencia o no de sustitutos cercanos. Cuando no hay sustitutos cercanos al bien que el consumidor necesita comprar, el consumidor va a asumir un poco más el cambio en el precio. Por ejemplo, en la energía eléctrica en el hogar. ¿Sí? Si no tenés posibilidad de sustituirlo por energía o complementarlo con la energía solar,
vas a tener que asumir el cambio en el precio de la energía eléctrica. Entonces, si existen bienes sustitutos cercanos, la demanda tenderá a ser más elástica, porque el consumidor, ¿qué va a hacer? Se va a ir ante un cambio en el precio, porque vamos a suponer que el precio aumente un 10%, los consumidores van a disminuir mucho la cantidad demandada porque se van a ir hacia otro bien. Entonces, cuando no existen bienes sustitutos cercanos, decimos que la demanda suele ser más inelástica, porque no hay forma de poder hacer caso omiso a la variación del precio, de encontrar un bien que relativamente esté más económico. Y el horizonte temporal también se tiene en cuenta porque la demanda es más elástica cuando se analiza un horizonte temporal mayor y suele ser más inelástica cuando se analiza un horizonte temporal más bajo. Es decir, que a lo largo del tiempo el consumidor se adapta a los cambios de precios. Ahora, cuando recién el bien cambia de precio, el consumidor tiene como un shock, se asusta de ese cambio de precio y por ahí disminuye más la cantidad demandada. Entonces, la existencia de sustitutos cercanos es un elemento importante y también lo es la proporción en que el consumidor gasta en ese bien. Por ejemplo, cuando en los servicios de energía eléctrica, cuando ya el consumidor tiene un porcentaje importante de ingresos gastados en ese bien, habitualmente va a tener que reducir la cantidad demandada más porque no va a tener la posibilidad de pagarlo, probablemente. Entonces, formas gráficas de analizarlo. Cuando la demanda es perfectamente inelástica para el consumidor, decimos que el valor de la elasticidad es 0. Para que pase esto, la cantidad es 0. O sea, no hay un cambio en la cantidad. Entonces, la cantidad es la misma. No hay, la variación en el porcentaje de la cantidad da 0. Entonces, el valor nos da 0. Acá decimos un bien muy necesario para el consumidor o también pueden ser muchas veces bienes de lujo que tienen esta característica. La variación porcentual en la cantidad es 0. Cuando la demanda es perfectamente elástica es una constante horizontal. Entonces el precio es el mismo. La variación porcentual del precio da 0. Entonces, si pasa eso, la elasticidad da infinito. Serían materias primas sin elaboración. Por ejemplo, trigo, maíz, soja, girasol tienen este tipo de demanda, que también se las denomina como los commodities. Entonces la variación porcentual del precio es 0. Una demanda unitaria es una demanda de tipo en el cual la variación porcentual de la cantidad demandada es igual a la variación porcentual en el precio. Para que pase esto tiene que ser una demanda de tipo curvilínea para representarlo gráficamente y la variación porcentual de la cantidad es exactamente igual a la variación porcentual en el precio. Una demanda parcialmente inelástica se hace más paralela al eje del precio. En ese caso, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser menor que la variación porcentual en el precio, o la variación porcentual en el precio mayor que la variación porcentual en la cantidad demandada. En este tipo de bienes se trata de bienes que son muy necesarios para los consumidores. Como dije anteriormente, puede ser energía eléctrica, puede ser gas natural, los alimentos en una casa, medicamentos que no sean indispensables para la vida, pero medicamentos necesarios, por ejemplo. Cuando la demanda es parcialmente elástica, quiere decir que se hace más paralela al eje de las cantidades. En ese caso, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser mucho mayor que la variación porcentual en el precio. Estamos hablando acá de bienes que el consumidor puede esperar para comprar, generalmente los bienes de lujo, tipo llamados de lujo en la economía o superiores, como puede ser ropa, cosméticos, compra de elementos para el hogar, por ejemplo, muebles, electrodomésticos, salida fuera del hogar, viaje, decisión de cambiar un auto, tienen este tipo de elasticidad.